poco de costos que a la final no se van a ver retribuidos desde ningún punto de vista, ni por su utilidad, ni por su organización, probablemente. Pero entonces, ¿cómo va a reflejar esos resultados a fin de año cuando apenas está en desarrollo? Si es que eso se está imponiendo como a todo nivel, por lo que puedo ver, estas normas internacionales. Ahorita vamos a ver pues todo el tema de la charla de normas internacionales, y básicamente lo que vamos a ver ahí son los cambios que tiene la contabilidad colombiana versus la norma internacional. No quiero meterme en la técnica porque es un poquito compleja, sino para que miremos por qué normas internacionales, de dónde salieron. Pero dando respuesta a su inquietud, le puedo decir, a ver, de hecho las grandes empresas Grupo 1, que fueron las que implementaron el año pasado, vinieron a presentar su primer estado de apertura. Ahorita en junio fue el último cierre que les pasó la Superintendencia de Sociedades. Hay medianas empresas que son las que estamos en el proceso de convergencia desde el 1 de enero del 2014 hasta el 31 de diciembre del 2014, que ya se le han pronunciado a la Superintendencia de Sociedades y que le han dicho: si Bancolombia tenía obligación en el año 2012 y apenas hoy se está cogiendo, usted ¿por qué no nos amplía los plazos? Porque esto está, digámoslo, pues muy complicado de hacerlo, la gente apenas medio se está inquietando con eso. No debería ser yo la que les estuviera diciendo, pero sí hay un grupo empresarial que está gestionando ante la Superintendencia de Sociedades de pronto un aplazamiento de la norma. Pero no nos podemos dormir, llamémoslo así, ni quedar de últimos, porque no sabemos en qué momento lo van a resolver. Como puede que lo resuelvan positivamente en favor de la pequeña empresa, puede que no lo resuelvan. Había, por ejemplo, en propiedad horizontal, había un pronunciamiento que a lo que tiene que ver con conjuntos de vivienda unidad residencial, no les iba a aplicar norma internacional. Primero que sí, ya están diciendo, no, ellos no lo necesitan. Simple y llanamente por una razón, porque normalmente el conjunto residencial no tiene endeudamiento. No toca las puertas del banco para un endeudamiento. Pero viene otra posición contraria y que le dice, ojo, que es que si ese señor no se acoge, usted no nos está tratando igual. Entonces es complicado como decirle, pues sí, son sobrecostos que se vienen sobre los empresarios, es cierto, porque el tema de implementación no es sencillo, es un tema técnico, complejo, pero que en verdad tiene unos beneficios. Porque habría que mirarlo desde el punto de vista, ¿cuáles son los beneficios que me va a traer a mí norma internacional? Usted después de 3 años va a hablar solamente en ese lenguaje, y es la apertura que usted, en el caso suyo como comerciante, puede tener en la oportunidad de negocios en el exterior. ¿Quién más tiene alguna otra pregunta? Hay una parte donde dice que si la empresa al hacer esos cambios pues, se va como a quebrar, como a terminar, usted no necesita hacer ese cambio. Sí, vea, norma internacional tiene 2 principios fundamentales y uno de ellos es el negocio en marcha. Si yo tengo una empresa en liquidación, esa empresa en liquidación no tiene que cumplir con la norma de acogerse a implementación de norma internacional, pero no es porque simplemente entonces yo me voy a ir a coger y voy a meter la empresa en liquidación para que no se tenga que montar en este paseo, no, es porque usted mira el horizonte de esa compañía y esa compañía no es viable, ¿cierto? No tiene horizonte. Entonces, en ese momento ya no tendría que implementar norma internacional. Porque el Consejo Técnico ya se ha pronunciado en este mes de julio, ha hecho varios pronunciamientos al respecto sobre inquietudes que le han planteado en propiedad a las propiedades horizontales, y el Consejo Técnico ha sido muy claro al decir cuál es la posición del revisor fiscal. Usted tiene que en su dictamen decir que la propiedad horizontal no lleva sus estados financieros en debida forma porque no cumple las normas de auditoría generalmente aceptado. Fuera de eso, son pena de las sanciones a las que se pueda haber representado. Entonces, de pronto, para un empresario no, pero para uno como
como profesional de contabilidad, está en juego mi tarjeta profesional, está en juego que me puedan sancionar por no, y la norma está ahí, así también ha hecho otros pronunciamientos, uno le dice, cuando usted me dice a mí que los costos son muy altos, porque usted ya ha hecho un análisis previo, unas cotizaciones previas y ha aterrizado el tema, pero a veces los empresarios están diciendo que los costos son muy altos y ni siquiera han recibido la primera capacitación y la primera cotización. Entonces hay que aterrizar el tema, cuánto le cuesta a la compañía realmente, ver varias opciones, irlo haciendo por etapas. Hay muchas formas, la mayoría de las empresas, por más grandes que sean, hacen muchas cosas en Excel, no hay un software todavía que tenga la última palabra en tema de renta diferida, o sea, hay muchos temas todavía, y en tantos años que llevamos aplicando el 2649 no lo hemos hecho bien, tampoco significa pues que ustedes lleno lo van a sancionar si no aplica la norma internacional exactamente, ¿no? Son políticas. Ha sido malentendido el tema de normas internacionales cuando se refiere al título que dice políticas contables, que no son políticas contables. A mí me parece que eso incluye a todos los miembros de la organización y yo lo llamaría más que políticas contables, políticas organizacionales. O sea, que le pega todo. Vamos a explicar un poquito en la charla de normas internacionales precisamente qué son, para que la gente se dé cuenta que esto tiene que ver mucho con los procesos organizacionales, ¿cierto? Es lo más importante. No es ni un software, exactamente, no es tema de software, no es tema de PUG, no es tema de contador. ¿Están involucrados? Sí, pero realmente es un tema organizacional. Cuando el empresario vea las ventajas que tienen normas internacionales, independiente de la técnica que haya que hacer en el arranque, se va a dar cuenta de los beneficios que efectivamente tiene, ¿cierto? Bueno, ¿alguien más tiene inquietudes? Bueno, vamos a continuar y le vamos a dar la bienvenida a la doctora Adriana Melo Guay. La doctora es abogada de la Universidad Pontificia Bolivariana, con posgrado en legislación tributaria y máster en derecho fiscal de los negocios de la Universidad de La Sorbona, en Francia, con 14 años de experiencia dedicados al campo tributario y comercial. Durante este tiempo laboró al lado de los doctores Rafael Izaza, Ignacio Sanín Bernal, Mari González de Guevara y ahora es socia fundadora de la firma Villegas Melo Abogados, con clientes tales como Grupo Argos, Cementos Argos, Inmobiliaria Inversiones ISAN SAS, Construcciones El Cóndor S.A., Espumas Plásticas S.A., HRA Uniquímica S.A., Acierto Inmobiliario S.A., Nubiola S.A., Autotécnica Colombiana S.A., Kenworth Mercovil S.A., Rimel SAS, CNB Construcciones SAS, SP Explanaciones SAS, Ménsula S.A., Ingeniería Inmobiliaria, Distriogar, entre otros. Ha sido profesor en la Universidad Pontificia Bolivariana, en EAFID, en la Universidad Javeriana de Cali, el Centro de Estudios Tributarios de Antioquia, con la Cámara de Comercio, el Instituto Colombiano de Estudios Fiscales y el Club Tributario. Doctora, bienvenida. Buenas tardes. Les pido, primero que todo, para empezar, que cualquier duda que tengan, cualquier intervención que quieran hacer, por favor la hagan para que esto sea un poquito más dinámico. Yo sé que esto es más informativo y es una invitación, pues hasta donde he entendido, a que no le tengamos miedo a los impuestos, a que nos formalicemos, a que en esa formalización demos aplicación a la ley en lo malo, que es el pago de impuestos definitivamente, y en lo bueno, que es atenuar la carga tributaria con las medidas que están establecidas en la misma ley. Obviamente hoy, después de la ley 1607 del año 2012 y con la, digamos, yo no diría creación, sino ya con la regulación legal de la figura del fraude fiscal, que estaba simplemente mencionada desde una sentencia de la Corte Constitucional del año 93, pero que ahora se hace ley con un procedimiento en el Estatuto Tributario, es mucho más difícil pensar en estrategias para atenuar esa carga fiscal, estrategias que antes, pues digamos, sin ningún temor implementábamos porque eran legales, independientemente de lo éticas, antiéticas que pudieran ser. Entonces, en ese sentido, hoy es más difícil que antes pensar en ese tipo de estructuras de aportes con prima, decisiones, fusiones, liquidaciones y todas las cosas que antes
decíamos que eran más lindas que evadir, pero que al final del día eran fraude desde el punto de vista doctrinal, más no legal. Sin embargo, en la ley existen incentivos a las empresas por razones de política fiscal, que es más o menos lo que vamos a mencionar hoy de manera somera, pues para no aburrirlos a ustedes y pues para que de todos modos, pues ya si se quiere profundizar, se mire dependiendo del caso concreto. Acá habrá cosas que no le aplican a todos, pero que es importante mencionar. Entonces, básicamente, cuando uno mira los principios generales de la tributación, encuentra que los impuestos pueden tener muchas razones, pero básicamente el impuesto y en general llamemos los tributos, impuestos, tasas y contribuciones, buscan redistribuir la riqueza. Cuando hablamos de redistribuir la riqueza estamos bajo el principio constitucional de la solidaridad, es decir, buscar cómo los más favorecidos pueden contribuir a las cargas del Estado a favor de los menos favorecidos. Entonces, básicamente, esa es la finalidad que tienen los tributos y por eso los principios de equidad y de progresividad que regulan nuestro derecho tributario. Principios de equidad y de progresividad que no se dan a nivel de todos los impuestos. Ustedes dirán, el IVA es un impuesto regresivo, sí, evidentemente, lo paga tanto el pobre como el rico sobre la misma, el mismo bien o el mismo servicio que esté adquiriendo. Pero en general, impuestos como el de renta, impuestos como el CRE, pues lo que buscan es la progresividad, que el que tiene más y genera más pague más impuestos, igual con el impuesto a patrimonio temporal definitivo que nos han venido poniendo en estos últimos años. Entonces, partiendo del impuesto principal, que es el impuesto que grava los ingresos, ya ustedes verán que hay impuestos que gravan las transacciones, el GMF, que esto pues es atípico y solo existe creo que en Colombia, y tanto los europeos como los estadounidenses se ríen de verdad cuando uno les cuenta que ese impuesto existe acá. Hay impuestos también al consumo, hay impuestos a la agregación de valor como el IVA, pero digamos que el principal que uno estudia normalmente y donde las empresas quieren tener su mayor planeación y las que más preocupación les generan, sobre todo cuando está constituido como persona jurídica y cuando no es una persona natural, que es el impuesto sobre la renta y el impuesto de CRE, es decir, el impuesto de renta para la equidad, que lo que busca básicamente es cubrir todas esas cargas parafiscales que antes se solventaban con los aportes al ICBF y el SENA. No quiero decir que no sigamos haciendo esos aportes. Para salarios superiores a los 10 salarios mínimos seguirá existiendo el aporte al SENA y al ICBF, pero en general el CRE, que es un, llamémoslo, impuesto adicional al de renta más no complementario, eso es importante diferenciarlo porque sus bases son relativamente diferentes. El CRE es un impuesto que tiene una destinación específica, que por ley se le da esa destinación específica, que eso es atípico a nivel de los impuestos. Ustedes normalmente cuando pagan un impuesto, ustedes no tienen nada a cambio, ustedes no tienen una contraprestación específica, entonces ustedes dicen, no, pero si a mí igual me robaron, ¿cómo así que yo pagué el impuesto para que me dieran seguridad, para que me dieran justicia, para que me dieran salud y los fines generales del Estado, y a mí me robaron en el semáforo? Entonces, uno sí piensa eso, pero como les digo, no hay una contraprestación específica a favor de quien paga el impuesto. Por eso es que yo no tengo una acción cuando me roban para ir a solicitar que me devuelvan el impuesto de renta o que me reparen porque pagué un impuesto y perdí la platica. Entonces, eso es, digamos, lo que hay que diferenciar de cuando uno paga una contribución o paga una tasa que sí puede esperar algo acá. Entonces, básicamente, esa es la finalidad del impuesto. Y viendo el impuesto de renta, como les decía, que es el que normalmente queremos buscar cómo depurar de la manera más sana para las cargas normales que tiene la empresa, hay tanto unas minoraciones técnicas como unos beneficios tributarios. Ahí hay que diferenciar. Porque las minoraciones técnicas es lo que debe proceder, es decir, lo normal que se debe restar porque no es medidor, porque no mide la capacidad económica del contribuyente. Los impuestos tienen que medir la capacidad contributiva con la capacidad de pago. Entonces, cuando un impuesto se está aplicando sobre algo que no generó un incremento del patrimonio, sobre algo que no es susceptible de enriquecer, eso se debe restar.
Por eso hablamos de minoraciones técnicas. Eso no es un beneficio tributario, eso no es un regalo que me está dando el Estado, es una obligación. Entonces, cuando yo deduzco los gastos normales de mi actividad, pues simplemente estoy aplicando lo que me corresponde. Porque claro, si yo pagué unos salarios para poder generar un ingreso, pues lo normal es que lo reste, porque eso no fue susceptible de generarme un incremento en el patrimonio. Igual sucede con los ingresos no constitutivos de renta en muchos casos, porque algunos tienen razones de política fiscal, pero otros de verdad son, digamos, la conciencia de que la persona no se enriqueció. Ejemplo, la indemnización por seguro de daño. Evidentemente, cuando yo tengo un siniestro, se me daña una máquina y hoy pido a la compañía de seguro que me dé la indemnización, pues eso no me está enriqueciendo. Entonces el ingreso, mal haríamos en tratarlo como un ingreso constitutivo de renta, es decir, no debería haber ni siquiera una norma regulando que la indemnización por seguro de daño es un ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional. Sin embargo existe. ¿Y existe para qué? Para algo malo, y es poner más condiciones a una cosa que normalmente no sería un ingreso tributario. Y la condición es, cuando uno recibe una indemnización, para seguir con el ejemplo, que yo reinvierta lo recibido en una máquina igual o similar a la que se me siniestró. Entonces, de cierta forma, lo que hizo la legislación fue empeorar mi situación. Pero como les decía, hay otros ingresos no constitutivos de renta que sí constituyen beneficios tributarios. Ingresos no constitutivos de renta tales como la utilidad de la enajenación de acciones inscritas en la bolsa de valores cuando mi venta no supera el 10% de las acciones en circulación, o la utilidad en la enajenación de predios destinados a fines de utilidad pública, que lo que hace uno es evitar la expropiación para que el Estado tenga más rápido el predio y no tenga que irse a un proceso lento. Esos sí son reales beneficios tributarios, porque en esa medida, pues digamos que la persona lo que sí le va a enriquecer, lo va a tratar como no grabado. Entonces, las minoraciones técnicas son básicamente esas: los ingresos no constitutivos de renta, las deducciones generales. El artículo 107 del Estatuto Tributario es, digamos, la clave, y dice simplemente que en impuesto de renta en su depuración son deducibles todos los gastos que tengan relación de causalidad, necesidad y proporcionalidad. Eso es muy sencillo, porque la relación de causalidad es lo que tenga relación directa con la actividad productora de renta. Vean que no estoy diciendo que con los ingresos, sino con la actividad del contribuyente. O sea, si el contribuyente se dedica a, digamos que a la industria de químicos, ¿qué tiene relación de causalidad con su actividad productora de renta? Pues todos los salarios de la planta, los gastos del predial donde está la planta, los gastos de la publicidad, de intermediación, etcétera, etcétera. Obvio, porque es relación directa con la actividad o con el negocio principal o secundario de la persona, que no quiere decir que sea un negocio ganador, porque es que de esa manera, si requiriera que hubiera una utilidad, pues estaríamos entonces diciendo que no puede haber negocios perdedores desde el punto de vista fiscal, y la norma nunca ha establecido eso. Yo puedo tener gastos deducibles superiores a mis ingresos grabados, y eso lo que me arroja es una pérdida fiscal que me servirá en años siguientes para compensarla con rentas que sí produzca más adelante. Y cuando digo en años siguientes es ilimitadamente en el tiempo. Yo puedo tranquilamente, si arrojo una pérdida fiscal en el año 2014, estarla compensando en el año 2030, si es que en ese momento empiezo a generar renta suficiente para comerme la pérdida fiscal. Entonces, en el caso, como les digo, de la relación de causalidad, es una relación de causalidad general con lo que se dedica a hacer la compañía, más no con el ingreso, porque muchas veces los funcionarios de la DIAN nos dicen, venga, pero es que esta actividad a usted no le generó ningún ingreso, entonces usted no tiene derecho a restarse eso, en los casos de preoperativos y demás. Uno dice, pero es que no es que la actividad en sí me genere un ingreso grabado, es que el gasto que está asociado sí sea un gasto de mi actividad. ¿Qué gastos no son de la actividad? Pues la tirilla del mercado, donde además de comprar el café para la oficina, que yo creo que eso sí es deducible, compro de pronto los pañales para mi niño, ¿cierto? Eso de pronto no es tan deducible. O la carne
para el fin de semana en la finca. Pero si de pronto meto una carne porque tengo un almuerzo con los clientes y demás, entonces eso tiene relación de causalidad con mi actividad productora de renta. Entonces es la medida de lo normal, de lo que realmente corresponde a esa actividad, que todos metemos la tirilla al mercado, tranquilos, eso no va a pasar nada por ahora. Creemos, bueno, en una revisión ya pues de fiscalización, evidentemente la tirilla la ven y la desconocen, como ustedes seguramente han visto, las fiestas de Navidad, la DIAN inmediatamente dice, eso no tiene relación de causalidad con la actividad productora de renta. Aguardiente, no, pues como le ocurre, ¿cierto? Eso lo restan de una vez, que yo digo, pues el aguardiente depende, todo depende, yo tengo que emborrachar a un proveedor para que me dé un descuento, pues me toca emborrachar, ¿cierto? Entonces, ahí tiene total relación de causalidad con la actividad productora de renta, entonces todo se ve. Gastos de representación. Gastos de representación, exactamente, que son los primeros que mira la ley, los primeros que mira. Y usted va a cerrar un negocio y definitivamente si no hace su almuerzo y su vino, tampoco lo cierra. Así es, pues quien invita a almorzar a un cliente y le da que tome un jugo o un agua, pues me da como feo, de todo se ve. Entonces, ese es el tema de la relación de causalidad. La necesidad y la proporcionalidad se miran con criterio comercial. Entonces, lo necesario, lo acostumbrado, lo generalmente acostumbrado en ese sector. Las bonificaciones es un buen ejemplo. ¿Qué tan normal es darle bonificaciones a ciertos empleados por cumplimiento de metas? Porque había varios conceptos, incluso hace mucho tiempo en la DIAN, que restringían la deducibilidad de las bonificaciones, como pues que es absurda, porque si es lo normalmente acostumbrado para incentivar y producir más y vender más, pues evidentemente tiene una relación directa con el ingreso y con la actividad en sí. Y además se habla de proporcionalidad, la proporcionalidad que también se mira con ese criterio comercial, no es el criterio del funcionario, es el criterio de lo que hacen en el sector. Entonces, la proporcionalidad básicamente mira esa prorrata que tienen los gastos respecto de los ingresos que se producen, ahí sí se mira respecto de los ingresos. Entonces, en la proporcionalidad uno muchas veces dice, bueno, un ticket a una feria en Alemania para una compañía que necesita unas máquinas y que se quiere tecnificar y todo eso, pues obviamente es proporcional, y que vayan 2 o 3 también. Pero si de pronto el tiquete es en primera clase y no es el presidente de no sé qué compañía, sino de pronto de una compañía más pequeña, pues la DIAN, con ese criterio comercial, puede restringir la deducibilidad de parte del tiquete, no de todo el tiquete. O si digamos la estadía en Estados Unidos, en San Francisco, no es solamente para una feria de cualquier cosa, sino que es también para ir a Disney. De pronto hay una parte de los gastos se restrinja, porque también vemos que en las empresas familiares lo común y acostumbrado es meter el viaje a Cartagena, pero no a la feria de ventas anual, sino el paseo el fin de semana. Y justo el tiquete que ve el funcionario de la DIAN dice que es de viernes a domingo, qué tan raro. Entonces, esas cosas son las que hay que tener precaución para, digamos, su presentación normal a la elección de impuestos. Además de entonces las deducciones, si seguimos bajando, ya les hablé de los ingresos no constitutivos de renta, las deducciones, pues de los costos, evidentemente, todos los costos de mercancía vendida y demás. Puede haber también, cuando llegamos a la renta líquida, las compensaciones. Las compensaciones básicamente en Colombia son 2. Las pérdidas fiscales, que ya se las mencioné, y es que si me genero pérdida este año las puedo compensar en los años siguientes, siempre con una limitación de que mi base mínima será la renta presuntiva, que ahorita les explico eso. Y está además la compensación del exceso de presuntiva sobre líquida, porque claro, cuando yo pago sobre una base que no es real, que es la renta presuntiva, que es una base imaginaria, ese exceso de lo que me tocó pagar sobre la base real de mis ingresos